Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Nuestro devocional de hoy se titula La petición de Santiago y Juan y lo podemos encontrar en los evangelios de Mateo y de Marcos. El Mateo en el capítulo 20, del versículo 20 al versículo 28 y en Marcos en el capítulo 10 del versículo 35 al 45. Y la palabra del Señor nos dice así: Santiago y Juan piden los primeros puestos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo y ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: Sí, podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo con que voy a recibir yo. Pero el sentarme a la derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y a los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por lo contrario, el que quiere ser más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiere ser el primero será esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchedumbre. En el otro evangelio nos dice: Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra de nuestro Señor Jesús. Aquí podemos ver que desde Santiago y Juan, el hombre quería recibir un lugar de honor, estar en los primeros asientos, ser reconocido como más. Vemos cómo desde tiempos antiguos el corazón del hombre estaba lleno de orgullo, de vanagloria, el querer sentirse en la cabeza, en un lugar de liderazgo, de honor, pero no para servir, sino para someter, para subyugar, para que con las ideas que él tiene sean recibidas porque él lo decía y no porque era así. Y Jesús nos muestra todo lo contrario, que todo es en amor, que todo es en servicio, los unos con los otros, al ser iguales para el Señor. Y lo que hizo Santiago y Juan tuvo consecuencias: la contienda, el enojo de los otros 10 discípulos. Pero Jesús, escuchando esto, pone orden y empieza a enseñarles que la iglesia que estaba formando Jesús, en esa iglesia que Jesús estaba conformando, todos son iguales, todos son servidores de los unos de los otros. Que la iglesia de Cristo Jesús no hay jerarquías ni liderazgos para someter o subyugar, sino que somos servidores los unos de los otros. Donde hay un hombre que diga: yo soy la cabeza, yo soy el que está más cerca de Dios, que Dios solamente habla a través de mí, que lo que diga ese hombre lo hace en una verdad porque lo dice ese hombre diciendo: es que Sutanito habló y dijo esto, wow, entonces esto ya es verdad porque lo dijo Sutanito, porque es la cabeza. Esto no es lo que Jesús nos enseña. La iglesia de Jesucristo es esa iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús firmemente, paso a paso.
que cree en la voluntad del Padre, que la voluntad del Padre es que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos en ese Padre, en ese Dios único, todopoderoso, que solamente a Él le honremos, le adoremos, que reconozcamos a Jesús como su Hijo, que obedezcamos sus mandamientos, sus enseñanzas, sus mandatos a través de la Biblia. Nos deja en Éxodo los 10 mandamientos. El primero: no te harás imágenes, porque Dios es un Dios celoso. El que haga imagen, dice la palabra, que aborrece a Dios, el que se incline ante una imagen y la honre. Entonces, Dios nos dice, si tú cumples los mandamientos, yo te estoy enseñando cómo estoy estableciendo mi iglesia en Cristo Jesús, que todos son iguales, que no hay jerarquías. Entonces, todos los que siguen las enseñanzas, obediencias en Cristo Jesús, esta es la iglesia de Cristo Jesús. Y aquellos que siguen sus propias enseñanzas de tradiciones, que un hombre dijo hace cientos de años, es que así es, y se hizo una tradición y la siguieron cientos de años, y a la fecha dicen que es una verdad, pero que no es bíblico, que no viene la palabra de Dios. Entonces no están siguiendo realmente la palabra de Dios, están haciendo doctrina de hombre, y eso pues no puede ser iglesia de Dios, de Cristo, la que Cristo fundó, puesto que no siguen los lineamientos de Cristo. Pero esa iglesia, ese hombre, esa varona, esa mujer, ese hombre que sigue los mandamientos del Señor, que cree en el Señor Jesucristo, en esa obra de la cruz del Calvario, que reconoce el poder del Espíritu Santo en la resurrección de Cristo Jesús, que sabe que Cristo Jesús vive y reina con poder y gloria a la diestra del Padre, obedece fielmente a sus mandamientos y a las enseñanzas de Cristo Jesús, esa persona, ese hombre, esa mujer pertenece a esa iglesia que Cristo Jesús formó. Nos dice Jesús que todos somos iguales y nos da una alegoría en 1 Corintios 12. Habla primeramente de los dones espirituales y de la armonía. En el versículo 12 dice, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu Santo que da a cada uno como quiere. Y nos dice en el 12, en esa alegoría con el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Y así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formaremos en un solo cuerpo, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos recibido el único Espíritu de Dios. Aquellos que han creído en Jesús, en la obra del Calvario, que Jesús es Hijo de Dios, que resucitó el tercer día, que está sentado a la derecha de Dios, esos son los que han sido bautizados con el Espíritu Santo por la fe, porque han creído. De ellos habla Pablo, que todos somos un mismo espíritu, que no porque un ojo no sea mano o oído no deja ser parte del cuerpo, sino que todos tenemos diferentes funciones, diferentes dones, pero que todos somos iguales e iguales de importante. Esta es la enseñanza que el Espíritu Santo nos deja, que creamos que aunque unos dicen en el versículo 27, en 1 Corintios 12, del 27 en adelante, que a lo mejor Cristo primero hizo a algunos apóstoles y luego profetas, dice, y luego maestros, o aquellos que hacen sanidades o curaciones, aquellos que asisten material y esos que ministran la iglesia. O sea que cada uno tiene dones, los dones de lengua, de interpretación de lenguas. Todos son iguales de importantes, todos son iguales, pero cada uno fluye en el don que el Espíritu Santo nos dio. Y aquí nos enseña el Señor que para el Señor todos somos iguales, que aquí no hay jerarquías, que no podemos decir, no, Señor, es que yo soy más importante que Julanito, no, yo soy más importante que esto, no. La iglesia de Cristo Jesús somos todos iguales para el Señor. Fluimos en diferentes dones, tenemos diferentes capacidades,
pero todos son igual de importantes y todos son iguales para Dios. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, que el Espíritu Santo sea en medio de tu vida, varón, varona, y que Él sea dándote ese entendimiento, ese discernimiento. ¿Cuál es la iglesia de Cristo Jesús? ¿A qué nos llama el Señor? A servir los unos a los otros, a ser mansos, humildes de corazón, a amar a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas, a obedecer la voluntad del Padre, sus mandamientos, sus estatutos, las enseñanzas de Jesús, y así obtener la victoria en la cruz del Calvario. Oremos, mis amados, para que esta palabra sea una realidad en nosotros en Cristo Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, tuyo es el poder y la gloria, Padre amado. Hoy venimos, Señor, con un corazón entendido, Señor, con la mente abierta, Padre, para que seas tú llenando al Espíritu de Dios de ese entendimiento de tu palabra, Señor, para que seamos humildes, Señor, para que seamos servidores los unos de los otros, para que seamos sujetos a las enseñanzas de Jesús, a los mandamientos que tú nos has dejado en Éxodo, Padre, en que te amemos sobre todas las cosas, Señor. Inspíranos para ese amor, para amarte, para amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, Señor, y así poder obrar conforme a tu voluntad, Señor, y ser parte de esa familia en Cristo Jesús, de esa iglesia de Cristo que tú has dejado, Señor, en tu palabra, Padre. Que no sean mandamientos de hombres, ni ordenanzas de hombres, doctrina de hombres, Señor, sino que sean tus mandatos, tus enseñanzas, Señor, las que nos guíen, Señor, y abran camino en la victoria que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, esta oración, Señor, sabemos que tú la tomas, Padre, y que tú empiezas a actuar en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad y tu propósito. Gracias, Señor, recibimos, Señor, tu bendición, recibimos tu revelación en la palabra, en la obediencia en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pues mis hermanos, bendiciones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, nos vemos en la próxima. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.